Mi hermano levantó su copa en el funeral de nuestro padre y dijo: «He estado esperando este día toda mi vida». El sacerdote apenas había terminado de hablar cuando mi hermano Corbin levantó su copa. No era un vaso de agua, no era algo que alguien le hubiera dado por error. Había llevado una pequeña botella de champán al funeral de nuestro padre. La sirvió en un vaso de papel de la mesa de refrigerios y la levantó en el aire como si estuviera en una boda. Sonreía, no una sonrisa triste, no del tipo que la gente muestra en los funerales cuando intenta mantener la compostura. Esta era una sonrisa real, amplia, del tipo que ves en la gente que acaba de ganar algo. Estaba parado junto al ataúd de nuestro padre con un traje azul brillante y una corbata dorada porque decía que el negro era para la gente que en verdad estaba triste y él no iba a fingir. Esa mañana le había pedido que por favor usara algo apropiado. Me dijo que yo no decidía lo que él se ponía. Nuestro padre había muerto 3 días antes de un derrame cerebral. Tenía 74 años y había estado sano hasta el momento en que dejó de estarlo. Lo encontré en el piso de la cocina de su casa cuando fui a verlo, como hacía cada domingo. Corbin no lo había visitado en 2 años. Vivía a 40 minutos y decía que el viaje era demasiado largo. Decía que papá era aburrido de todos modos. Decía que los ancianos lo deprimían. Pero ahí estaba, en el funeral de su propio padre, levantando una copa junto al ataúd como si acabara de escuchar la mejor noticia de su vida. Nuestra tía Dileya, hermana de papá, le preguntó a Corbin qué creía que estaba haciendo. Corbin tomó un sorbo del vaso de papel y dijo que estaba muy aliviado. Dijo que había estado esperando ese día toda su vida. Dijo que ahora finalmente podría obtener lo que merecía. La tía Dileya me miró con horror en la cara. Yo negué con la cabeza porque no tenía explicación. Corbin siempre había sido difícil, pero esto era algo completamente distinto. Después del servicio, fuimos a la oficina del abogado para la lectura del testamento. Nuestro padre había sido un hombre cuidadoso, que planeaba todo con anticipación. Me había dicho años atrás que su testamento estaba actualizado y claro, y que no habría confusión cuando llegara el momento. Le creí porque papá no era un hombre que dejaba cabos sueltos. El abogado, cuyo nombre era el señor Whitfield, abrió la carpeta y comenzó a leer. Explicó que el patrimonio de nuestro padre consistía en su casa, que estaba pagada por completo y valía alrededor de $300,000, sus ahorros, que sumaban unos $80,000, su auto, que era viejo pero funcional, y una bodega de almacenamiento que contenía muebles y objetos personales. Corbin estaba inclinado hacia adelante en su silla con los ojos brillantes como un niño esperando abrir regalos la mañana de Navidad. El señor Whitfield siguió leyendo. Nuestro padre me había dejado todo a mí. La casa, los ahorros, el auto, la bodega, todo. El nombre de Corbin se mencionó una vez. Recibiría el reloj de bolsillo de nuestro abuelo, que estaba en la bodega. Eso fue todo. Un reloj. Corbin no se movió. Se quedó ahí sentado, congelado, mientras el señor Whitfield terminaba de leer y preguntaba si teníamos alguna pregunta. Entonces explotó. Se puso de pie tan rápido que su silla se cayó. Dijo que esto estaba mal. Dijo que tenía que haber un error. Dijo que nuestro padre nunca lo habría dejado fuera así. Dijo que yo debía haberlo manipulado. Dijo que debía haberlo envenenado contra su propio hijo. Exigió ver pruebas de que ese era el testamento real. El señor Whitfield le mostró con calma el documento con la firma de nuestro padre, atestiguada y notariada 2 años antes. 2 años antes, Corbin había dejado de visitarlo. 2 años antes, le había dicho a nuestro padre que ya no tenía tiempo para él. 2 años antes, había dicho que la casa de papá olía a viejo y que no soportaba estar ahí. Nuestro padre había cambiado su testamento después de eso. El señor Whitfield dijo que también había una carta. Dijo que nuestro padre había escrito algo para explicar su decisión. Me entregó un sobre con mi nombre. Lo abrí y lo leí en voz alta porque Corbin exigía saber qué decía. La carta era corta. Decía que nuestro padre amaba a sus 2 hijos, pero que el amor y la herencia eran cosas diferentes. Decía que yo había estado ahí para él cada semana durante los últimos 15 años. Decía que lo había llevado a citas médicas, lo había ayudado con sus cuentas, y me había sentado con él cuando estaba solo. Decía que Corbin le había dicho 2 años antes que solo estaba esperando a que muriera para poder tener su dinero. Se lo había dicho en la cara durante una discusión sobre por qué nunca lo visitaba. Probablemente no recordaba haberlo dicho, pero nuestro padre lo recordaba. Escribió que le dejaba su patrimonio al hijo que lo quería a él, no al hijo que quería su dinero. Corbin me arrebató la carta de las manos y la leyó de nuevo como si las palabras fueran a cambiar si las miraba con suficiente intensidad. Luego la rompió. El señor Whitfield presionó un botón en su teléfono de escritorio y pidió a su asistente que llamara a seguridad del edificio. Corbin todavía tenía en las manos los pedazos rotos de la carta de papá. Los miró como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Luego me miró a mí y su cara cambió de conmoción a furia. Empezó a gritar que yo era una manipuladora. Dijo que había aislado a papá de su verdadera familia. Dijo que había pasado 15 años envenenándolo en contra de su único hijo. Me llamó víbora, que había fingido preocuparse por un anciano solo para robarle su dinero. Me quedé congelada en mi silla. Las manos me temblaban. Quería defenderme,
pero no me salían las palabras. El señor Whitfield se levantó y caminó alrededor de su escritorio. Se colocó entre Corbin y yo. Le dijo con voz tranquila que destruir la carta no cambiaba nada. Dijo que tenía copias en sus archivos. Dijo que el original también estaba archivado en la corte. Corbin le lanzó los pedazos rotos. Se esparcieron sobre su escritorio y en el piso. Dijo que no le importaban las copias. Dijo que el testamento era falso. Dijo que yo había falsificado la firma de papá. Dijo que papá nunca le haría esto. Un guardia de seguridad apareció en la puerta. Era un hombre grande con un uniforme oscuro. El señor Whitfield le pidió que escoltara a Corbin fuera del edificio. El guardia se adelantó. Corbin retrocedió. Dijo que no se iría hasta obtener respuestas. El señor Whitfield explicó que había recibido la información de la lectura del testamento y que ahora necesitaba irse. Dijo que si se negaba llamaría a la policía. Corbin me miró de nuevo. Sus ojos estaban rojos. Por un segundo pensé que podría derrumbarse, pero en cambio gritó que yo no había escuchado lo último de esto. Dijo que conseguiría un abogado. Dijo que probaría que papá no estaba en sus cabales cuando cambió el testamento. Dijo que todos sabrían lo que yo había hecho. Su esposa, Lena, había estado sentada en silencio en un rincón durante todo esto. Se levantó y tocó el brazo de Corbin. Dijo que deberían irse. Corbin se apartó bruscamente de ella. Le dijo que no lo tocara. Le dijo que se suponía que estaba de su lado. Lena se veía avergonzada. Su cara estaba roja. Me miró y articuló con los labios las palabras, "Lo siento". Luego siguió a Corbin hacia la puerta. Él se detuvo en el umbral y me señaló. Dijo, "Esto no ha terminado". Dijo, "Vas a pagar por lo que hiciste". Luego se fue. El guardia de seguridad esperó un momento para asegurarse de que realmente se iba. Luego sintió al señor Whitfield y también se fue. La oficina de repente quedó muy silenciosa. El señor Whitfield volvió a sentarse en su escritorio. Recogió los pedazos rotos de la carta y los puso en una carpeta. Preguntó si yo estaba bien. Asentí, pero no estaba segura de que fuera cierto. Sentía el pecho apretado. Mis manos todavía temblaban. El señor Whitfield dijo que había una cosa más. Abrió un cajón con llave en su escritorio y sacó un sobre sellado. Era grueso y tenía la letra de mi padre en el frente. Dijo que mi padre se lo había dejado el mismo día en que cambió el testamento. Dijo que las instrucciones eran muy específicas. Dijo que el sobre solo debía abrirse si alguien alguna vez impugnaba el testamento en la corte. Dijo que mientras todos aceptaran los deseos de papá, permanecería sellado y ninguno de nosotros necesitaría saber jamás qué había dentro. Dijo que esperaba que así se quedara. Volvió a guardar el sobre en el cajón y lo cerró con llave. No pensé mucho en el sobre en ese momento. Estaba demasiado conmocionada para pensar en nada, pero lo recordaría después. El señor Whitfield dijo, "Bueno, las impugnaciones eran comunes en casos como este". Dijo que la gente a menudo se ponía emocional cuando la herencia no coincidía con sus expectativas. Dijo que este caso en particular tenía documentación muy clara a mi favor. Explicó que el testamento de papá estaba debidamente atestiguado y notariado. Dijo que la carta explicando el razonamiento de papá estaba fechada y firmada. Dijo que había una línea de tiempo clara mostrando que papá cambió su testamento 2 años antes cuando obviamente estaba sano y en pleno uso de sus facultades. Me dijo que a Corbin le costaría trabajo probar influencia indebida o falta de capacidad. Dijo que debía esperar que contratara a un abogado y presentara una impugnación formal. Dijo que yo también necesitaría representación legal. Me dio los nombres de 3 abogados que manejaban disputas de patrimonio. Tomé el papel que me entregó, pero no podía concentrarme en las palabras. Todo se sentía irreal. Hacía 3 horas había estado en el funeral de mi padre. Ahora estaba sentada en la oficina de un abogado siendo acusada de manipularlo y robarle. El señor Whitfield me acompañó al elevador. Dijo que lo llamara si tenía alguna pregunta. Dijo que no me preocupara demasiado porque el caso estaba fuertemente a mi favor. Las puertas del elevador se cerraron y me quedé sola. Manejé a mi departamento sin realmente prestar atención al camino. Seguía viendo la cara de Corbin cuando el señor Whitfield leyó el testamento. Seguía escuchando su voz llamándome víbora. Me estacioné en mi lugar habitual y me senté en el auto durante 10 minutos. No quería entrar. No quería estar sola con mis pensamientos. Saqué mi teléfono y llamé a Priya. Había sido mi mejor amiga desde la universidad. Contestó al segundo timbre. Le pregunté si podía venir. Escuchó algo en mi voz porque no hizo preguntas. Solo dijo que estaría ahí en 20 minutos con comida. Entré y me senté en mi sofá. Miré fijamente la pared. Pensé en papá acostado en su ataúd con su buen traje. Pensé en que nunca volvería a verlo. Y pensé en cómo Corbin había levantado una copa en su funeral. El toque en mi puerta llegó exactamente 20 minutos después. Priya traía comida para llevar y 2 botellas de vino. Me miró una sola vez a la cara y me envolvió en un abrazo. Empecé a llorar. No podía parar. Me llevó al sofá y se sentó a mi lado. No dijo nada. Solo me sostuvo la mano mientras lloraba. Cuando finalmente me calmé lo suficiente para hablar, le conté todo. Le conté sobre la lectura del testamento. Le conté sobre la carta de papá. Le conté sobre Corbin rompiéndola y gritándome. Le conté sobre las acusaciones y las amenazas. Priya escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, sirvió vino en 2 copas. Me dio una y dijo que Corbin estaba loco. Dijo que yo había pasado cada domingo con papá durante 15 años. Dijo que lo había llevado a citas médicas y lo había ayudado a pagar sus cuentas. Dijo que me había sentado con él cuando estaba solo. Dijo que Corbin no podía molestarse en manejar 40 minutos para visitarlo. Dijo, por supuesto que papá me dejó
dejó el patrimonio, dijo. Me lo gané apareciendo. Bebí mi vino y me sentí un poco mejor. Priya abrió los recipientes de comida. Comimos sentadas en mi sofá. Me contó historias graciosas para distraerme. Funcionó por un rato. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama mirando el techo. Seguía pensando en la cara de Corbin cuando escuchó el testamento. Se había visto genuinamente sorprendido. Como si de verdad creyera que papá le dejaría la mitad de todo, como si pensara que su ausencia durante 2 años no importaría. Una parte de mí se sentía bien de que papá hubiera reconocido mi cuidado y lealtad. Había visto que yo aparecía semana tras semana, lo había valorado, pero otra parte de mí se sentía enferma. El dinero y las posesiones estaban destruyendo lo que quedaba de nuestra familia. Acabábamos de enterrar a nuestro padre, deberíamos haber estado de duelo juntos. En cambio, estábamos peleando por su casa y sus ahorros. Pensé en cuando éramos niños. Corbin y yo solíamos ser cercanos. Compartimos un cuarto hasta que él tuvo 12 años. Jugábamos juntos en el jardín trasero. Nos contábamos secretos. No podía recordar cuándo cambiaron las cosas entre nosotros. No hubo un solo momento, solo un lento distanciamiento. Diferentes amigos, diferentes intereses, diferentes valores. Para cuando fuimos adultos, apenas hablábamos excepto en reuniones familiares, y hasta esas se volvieron menos frecuentes después de que él se casó. Me di vuelta y miré mi reloj. Eran las 3 de la mañana. Tenía que trabajar al día siguiente. Cerré los ojos e intenté pensar en algo más. Pero la voz de Corbin seguía resonando en mi cabeza. Eres una víbora. Lo aislaste. Lo envenenaste contra mí. Finalmente me quedé dormida alrededor de las 4:30. Mi teléfono me despertó a las 7:15. Tenía 3 llamadas perdidas de números que no reconocía. Tenía 7 mensajes de texto de familiares con los que apenas hablaba. Primos que veía una vez al año en Navidad. Un tío que vivía en otro estado. Todos querían saber qué había pasado en la lectura del testamento. Todos habían escuchado de Corbin que algo estaba mal. Borré los mensajes sin responder. Me metí a la ducha y me quedé bajo el agua caliente hasta que empezó a salir fría. Me vestí para el trabajo, pero no podía concentrarme en nada. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era la tía Dileya, contesté. Dijo que Corbin había ido a su casa la noche anterior. Dijo que había estado llorando y molesto. Dijo que afirmaba que yo le había lavado el cerebro a papá en su contra. La tía Dileya me preguntó qué había pasado en realidad. Le expliqué todo. Le conté sobre la carta de papá. Le conté lo que decía sobre las palabras de Corbin 2 años antes. Esta vez era la tía Dileya, contesté. Dijo que Corbin había ido a su casa la noche anterior. Dijo que había estado llorando y molesto. Dijo que afirmaba que yo le había lavado el cerebro a papá en su contra. La tía Dileya me preguntó qué había pasado en realidad. Le expliqué todo. Le conté sobre la carta de papá. Le conté lo que decía sobre las palabras de Corbin 2 años antes. Le conté sobre Corbin diciendo que solo estaba esperando a que papá muriera para poder tener su dinero. La tía Dileya se quedó callada al otro lado de la línea. Luego dijo que recordaba esa discusión. Dijo que había estado en casa de papá ese día. Dijo que había escuchado a Corbin decir esas palabras exactas. Dijo que papá se había sentido muy herido. Dijo que no habló mucho de eso después, pero que se podía notar que algo había cambiado en él. La tía Dileya dijo que nos amaba a ambos, pero que no podía apoyar a Corbin en su intento de anular los deseos claramente expresados de papá. Dijo que si llegaba el momento, testificaría sobre lo que había presenciado. Le agradecí, me sentí un poco menos sola. Al menos alguien entendía. Al menos alguien sabía que no estaba mintiendo ni manipulando la situación. Pasaron 3 días. Fui a trabajar. Volví a casa. Evité mi teléfono. Más familiares llamaban y escribían. Ignoré a la mayoría. Los pocos con los que hablé parecían estar tomando partido. Algunos creían la versión de Corbin, donde yo era una hermana intrigante que le había robado su herencia. Otros me creían a mí. La familia se estaba dividiendo. El jueves por la tarde llegué del trabajo y encontré un sobre grande en mi buzón. Era de un despacho de abogados del que nunca había oído hablar. Me temblaban las manos mientras lo abría. Adentro había una carta formal indicando que el despacho representaba a Corbin en el asunto del patrimonio de nuestro padre. La carta decía que estaban impugnando el testamento por motivos de influencia indebida y falta de capacidad testamentaria. Leí el lenguaje legal 2 veces. Esencialmente me acusaba de manipular a mi padre anciano. Decía que lo había aislado de su familia. Decía que había usado mi posición como su cuidadora para controlar sus decisiones. Decía que papá no había estado mentalmente competente cuando cambió el testamento. Me senté en mi sofá porque las piernas me fallaban. Leí la carta de nuevo. Cada palabra se sentía como un ataque. Llamé al señor Whitfield. Su asistente me pasó de inmediato. Dijo que había esperado esto. Preguntó si ya tenía un abogado. Dije que no. Me recordó la lista de nombres que me había dado. Dijo que necesitaba contratar a alguien pronto, porque los abogados de Corbin empezarían a presentar mociones. Dijo que no entrara en pánico, porque el caso todavía estaba fuertemente a mi favor, pero estaba entrando en pánico. Mi propio hermano me estaba demandando. Me acusaban de abusar de mi padre. Sentí náuseas. Priya vino esa noche. Le mostré la carta de los abogados de Corbin. La leyó y se enojó. Dijo que Corbin tenía un descaro increíble. Dijo que acusarme de abuso de ancianos era repugnante.
Dijo que su esposo Omar era abogado y manejaba disputas de patrimonio. Dijo que le pediría que revisara mi caso. Le dije que no podía pagar un abogado en este momento. Priya descartó eso con la mano. Dijo que Omar revisaría la situación como un favor. Dijo que podíamos resolver el pago después si decidía contratarlo. Llamó a Omar en ese momento. Le explicó lo que estaba pasando. Le preguntó si podía reunirse conmigo al día siguiente. Debió decir que sí porque ella sonrió y me hizo una seña de aprobación. Me dijo que fuera a su casa después del trabajo. Dijo que Omar revisaría todos los documentos y me diría con qué estaba lidiando. Me sentí agradecida. Al menos tenía a alguien de mi lado que sabía lo que hacía. Al menos no estaba enfrentando esto sola. Priya se quedó hasta tarde. Vimos programas de telerrealidad tontos y no hablamos del testamento, ni de Corbin, ni de nada de eso. Cuando se fue, me sentí un poco mejor, pero tan pronto como estuve sola de nuevo, la ansiedad regresó. Me quedé en la cama preocupada por los honorarios legales. Me preocupaba lo que la gente decía de mí. Me preocupaba enfrentar a Corbin en la corte. Me preocupaba que extraños diseccionaran mi relación con papá y juzgaran si había sido una buena hija o una manipuladora. Fui a la casa de Priya y Omar después del trabajo el viernes. Omar había puesto todos los documentos en su mesa del comedor. Yo había llevado copias del testamento de papá. Había llevado la línea de tiempo que el señor Whitfield me había dado, mostrando cuándo papá cambió su testamento. Omar leyó todo cuidadosamente. Me hizo preguntas sobre mi relación con papá. Preguntó sobre la relación de Corbin con papá. Preguntó sobre la discusión de 2 años atrás. Preguntó si alguien más, además de la tía Dileya, había sido testigo. Le hablé de otros familiares que habían estado presentes en esa época. Tomó notas. Después de 1 hora, se recostó en su silla. Dijo que el caso de Corbin era extremadamente débil. Dijo que papá claramente había sido competente cuando actualizó el testamento 2 años antes. Dijo que no había evidencia de deterioro mental o confusión. Dijo que la carta que papá escribió explicaba su razonamiento con sus propias palabras. Dijo que la influencia indebida era muy difícil de probar cuando la persona que hacía el testamento tenía razones legítimas para sus elecciones. Dijo que la carta de papá mostraba esas razones explícitamente. Omar explicó que Corbin tendría que probar que yo había aislado a papá o controlado sus decisiones. Dijo que el hecho de que otros familiares visitaran a papá y pudieran testificar sobre su estado mental jugaría en su contra. Dijo que la línea de tiempo también estaba a mi favor porque papá cambió su testamento 2 años antes de morir. Dijo que eso mostraba planeación y deliberación. Dijo que a los jueces no les gustaba anular testamentos claros a menos que hubiera evidencia sólida de problemas. Le pregunté qué pasaría después. Omar dijo que los abogados de Corbin presentarían una petición formal ante la Corte de Sucesiones. Dijo que habría un proceso de descubrimiento donde ambas partes solicitarían documentos e información. Dijo que podría haber declaraciones. Dijo que eventualmente habría una audiencia donde un juez decidiría si el testamento debía mantenerse. Dijo que todo el proceso podría tomar meses. Preguntó si quería que me representara. Dije que sí. Pregunté por sus honorarios. Dijo que me haría un descuento por Priya. Dijo que podíamos acordar un plan de pagos. Me sentí aliviada. Tenía que ir a la casa de papá el sábado para empezar a ordenar sus pertenencias. Lo había estado posponiendo. No quería enfrentar su casa vacía, pero el señor Whitfield dijo que el patrimonio necesitaba ser inventariado. Dijo que tenía que empezar el proceso de decidir qué conservar y qué vender o donar. Manejé a la casa de papá esa mañana. Me estacioné en la entrada donde había estacionado cada domingo durante 15 años. Me quedé sentada en mi auto unos minutos. Miré la casa. Era una construcción pequeña, estilo rancho con revestimiento azul. Papá había vivido ahí durante 30 años. Había criado a Corbin y a mí en esa casa. Salí del auto y caminé hacia la puerta principal. Usé mi llave. La casa olía a papá, a su café y a su loción de afeitar y al pulidor de madera que usaba en los muebles. Todo estaba exactamente como él lo había dejado. Sus lentes de lectura en la mesa de al lado, su periódico doblado en el sofá, su taza de café en el fregadero desde la mañana de su derrame. Caminé despacio por las habitaciones, la sala donde solíamos ver televisión juntos, la cocina donde me enseñó a hacer la receta de sopa de su madre, su habitación, donde lo había encontrado ese último domingo. Me senté en su sofá, el mismo sofá donde me había sentado cada semana mientras hablábamos de sus citas médicas y su jardín y lo que pasaba en el vecindario. Empecé a llorar. Lloré más fuerte que en el funeral. Lloré porque papá se había ido. Lloré porque nunca volvería a sentarme en ese sofá con él. Lloré porque devolvería cada centavo de la herencia con tal de tenerlo aquí. Lloré porque Corbin estaba convirtiendo esto en dinero cuando deberíamos estar de duelo juntos. Lloré hasta que ya no me quedaban lágrimas. Luego me levanté y empecé a revisar las cosas de papá. La tía Dileya llegó alrededor del mediodía. Tocó la puerta y entró cargando 2 sándwiches y botellas de agua. Dijo que sabía que yo no estaría cuidándome bien. Dijo que quería ver cómo estaba. Nos sentamos en la mesa de la cocina de papá y comimos. Me preguntó cómo estaba llevando todo. Le dije la verdad. Dije que estaba abrumada. Dije que estaba enojada con Corbin. Dije que estaba triste por papá. Dije que me sentía culpable por estar enojada cuando solo debería estar triste. La tía Dileya me dio unas palmaditas en la mano. Dijo que todos mis sentimientos eran normales. Dijo que el duelo era complicado. Dijo que el
conflicto familiar lo complicaba aún más. Me contó que había hablado con otros familiares sobre la discusión de 2 años atrás. Dijo que varias personas recordaban a Corbin diciéndole cosas horribles a papá. Dijo que un primo recordaba a Corbin llamando a papá una carga. Dijo que otro familiar recordaba a Corbin quejándose de que papá esperaba demasiado de sus hijos. La tía Dileya dijo que nos amaba a ambos, a Corbin y a mí. Dijo que ambos éramos su familia, pero dijo que no podía apoyar a Corbin en su intento de anular los deseos claramente expresados de papá. Dijo que si llegaba el momento de testificar, diría la verdad sobre lo que había presenciado. Dijo que otros familiares sentían lo mismo. Me sentí mejor sabiendo que tenía apoyo. La tía Dileya me ayudó a empezar a ordenar el closet de papá. Empacamos su ropa en cajas para donar. Encontramos fotos viejas en los cajones de su cómoda. Encontramos tarjetas y cartas que yo le había enviado a lo largo de los años. Las había guardado todas. La tía Dileya se fue alrededor de las 3. Me abrazó y me dijo que la llamara si necesitaba algo. Seguí trabajando hasta que oscureció. Luego cerré la casa y manejé a casa. El domingo por la mañana recibí un paquete grueso de los abogados de Corbin. Adentro había solicitudes de descubrimiento. Querían 15 años de mis registros financieros. Querían mis registros telefónicos. Querían documentación de cada interacción que había tenido con papá. Querían copias de cada cheque que le había escrito o que él me había escrito a mí. Querían las entradas de mi calendario. Querían estados de cuenta bancarios. La lista seguía por páginas. Llamé a Omar aunque fuera domingo. Dijo que esto era normal. Dijo que era una expedición de pesca. Dijo que los abogados de Corbin estaban tratando de encontrar cualquier evidencia de influencia indebida. Dijo que buscaban transacciones financieras grandes o patrones sospechosos. Dijo que probablemente no encontrarían nada, pero teníamos que responder a las solicitudes. Dijo que tomaría tiempo reunir todo. Pasé el resto del domingo y toda la noche del lunes revisando mis archivos. Imprimí estados de cuenta bancarios de los últimos 15 años. Encontré calendarios viejos donde había marcado mis visitas dominicales a papá. Encontré recibos de comestibles que le había comprado cuando no podía ir a la tienda. Encontré papeleo de las veces que lo había llevado al hospital o a citas con especialistas. Hice copias de todo. Lo puse todo en carpetas organizadas por año. Se sentía invasivo. Se sentía insultante. Estos abogados estaban revisando mi información financiera privada, buscando evidencia de que yo era una mala persona, buscando pruebas de que había manipulado a mi padre. Pero Omar dijo que teníamos que cooperar. Dijo que el proceso de descubrimiento funcionaba en ambos sentidos. Dijo que nosotros también solicitaríamos información de Corbin. Dijo que pediríamos evidencia de sus visitas a papá. Dijo que pediríamos registros telefónicos mostrando qué tan seguido lo llamaba. Dijo que pediríamos cualquier apoyo financiero que hubiera brindado. Dijo que cuando mostráramos el contraste entre mi participación y su ausencia, fortalecería nuestro caso. Terminé de organizar los documentos tarde el lunes por la noche. Tenía pilas de papel mostrando 15 años de aparecer, 15 años de cuidar. Esperaba que fuera suficiente. Pasaron 2 semanas en un torbellino de papeleo y noches sin dormir. Mi teléfono sonó un martes por la tarde mientras revisaba más documentos de papá. El número no estaba guardado en mis contactos, pero el código de área era local. Contesté y escuché una voz joven que sonaba nerviosa e insegura. Dijo que se llamaba Ivy y que era la hija de Corbin. No había visto a Ivy desde que tenía quizás 6 años en una parrillada familiar, donde Corbin se había ido temprano porque decía que el calor lo molestaba. Ivy dijo que sabía que su papá estaba muy enojado conmigo, pero quería llamar de todos modos. Dijo que lamentaba lo del abuelo. Su voz se quebró un poco cuando lo dijo. Le di las gracias y le pregunté cómo estaba. Ivy dijo que estaba bien, pero que se sentía rara por todo lo que estaba pasando. Dijo que deseaba haber conocido mejor al abuelo. Dijo que su papá siempre le decía que era aburrido y que no valía la pena visitarlo porque los ancianos solo se sentaban sin hacer nada interesante. Sentí un dolor agudo en el pecho al escuchar eso. Le dije a Ivy que el abuelo no era nada aburrido. Le conté que amaba la jardinería y podía identificar cada pájaro que llegaba a su comedero. Le conté que hacía los mejores panqueques y conocía todas las constelaciones del cielo. Ivy se quedó callada un momento y luego dijo que no sabía nada de eso. Hablamos otros 20 minutos sobre papá y cómo era. Ivy preguntó sobre sus pasatiempos y sus comidas favoritas y qué lo hacía reír. Respondí todo con honestidad y traté de no llorar mientras hablaba de él. Antes de colgar, Ivy dijo que se alegraba de haber llamado y preguntó si podría llamar de nuevo alguna vez. Dije que sí, por supuesto, y le di mi número para que lo guardara. Después de que terminó la llamada, me quedé mirando mi teléfono pensando en cómo Corbin le había robado esos 15 años, no solo a papá, sino también a su propia hija. Al día siguiente, me reuní con Omar en su oficina para revisar las respuestas de descubrimiento que el abogado de Corbin finalmente había enviado. La oficina de Omar estaba en un edificio alto del centro con ventanales grandes que daban a la ciudad. Tenía papeles. La oficina de Omar estaba en un edificio alto del centro con ventanales grandes que daban a la ciudad. Tenía papeles esparcidos por su escritorio y sus lentes de lectura sobre la nariz. Me hizo señas para que me sentara y luego empezó a repasar los documentos. Omar dijo que la situación financiera de Corbin era aparentemente desesperada, según lo que su abogado argumentaba en la respuesta. Me mostró estados de cuenta bancarios que el abogado había incluido como evidencia de dificultad financiera. Corbin y Lena estaban atrasados en su hipoteca
hipoteca por 3 meses. Tenían deudas de tarjetas de crédito por más de $40,000. Su auto estaba a punto de ser embargado. Omar señaló una sección donde el abogado de Corbin argumentaba que claramente estaba contando con el dinero de la herencia para resolver estos problemas y que mi padre debía haber sabido de su situación financiera. Le pregunté si eso ayudaba a su caso o lo perjudicaba. Omar se recostó en su silla y dijo que en realidad ayudaba significativamente a nuestro caso. Explicó que mostraba que la motivación de Corbin para impugnar el testamento no tenía que ver con los deseos de papá, ni con ninguna creencia real de que no fuera competente. Su motivación era puramente sobre sus propias necesidades financieras. Omar dijo que a los jueces no les gustaba cuando la gente trataba de anular testamentos claros, solo porque estaban endeudados. Dijo que hacía que Corbin pareciera oportunista en lugar de genuinamente preocupado por el estado mental de papá cuando cambió el testamento. Sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza al ver esos números. Alivio porque nuestra posición legal era más fuerte, pero tristeza porque la vida de Corbin se había salido tanto de control que estaba así de desesperado. Priya me llamó el jueves y dijo que necesitaba tomar un descanso de todo el estrés del patrimonio. Dijo que me veía terrible la última vez que me vio y que necesitaba salir de mi departamento. Intenté decirle que tenía demasiado que hacer, pero no aceptó un no por respuesta. Me recogió y manejamos hasta nuestra cafetería favorita del lado este de la ciudad. Era un lugar pequeño con muebles despareados y arte local en las paredes. Pedimos nuestras bebidas de siempre y encontramos una mesa cerca de la ventana. Priya me contaba un drama de su trabajo cuando vi a Lena entrar. Era la esposa de Corbin y no la había visto desde el funeral. Lena se veía incómoda cuando me vio. Dudó cerca de la puerta como si estuviera pensando en irse. Luego caminó hacia nuestra mesa. Dijo que no quería interrumpir, pero que quería decir algo si estaba bien. Priya me miró y asentí. Lena sacó una silla y se sentó. Dijo que quería disculparse por cómo se había estado comportando Corbin. Dijo que sabía que el funeral había sido horrible y que la batalla legal estaba empeorando todo. Lena se veía cansada y más grande de lo que recordaba. Explicó que estaban en verdaderos problemas financieros y que Corbin se había convencido de que papá les dejaría suficiente dinero para salir de deudas. Dijo que había estado contando con esa herencia durante los últimos 2 años. Dijo que cuando se enteró de que papá me lo había dejado todo a mí, se derrumbó por completo. Lena dijo que entendía por qué papá había tomado la decisión que tomó. Dijo que había tratado de que Corbin visitara a papá más seguido, pero siempre tenía una excusa. Dijo que sabía que eso no justificaba su comportamiento en el funeral ni la batalla legal, pero quería que yo supiera que estaba desesperado y asustado más que simplemente cruel. No supe qué decir a eso. Lena terminó su café rápidamente y dijo que necesitaba irse. Me apretó la mano antes de irse y dijo que lamentaba todo. Esa conversación con Lena se me quedó grabada durante días. Seguía pensando en la diferencia entre entender por qué alguien hace algo y estar de acuerdo con cómo lo hace. Entendía la desesperación financiera. Había estado sin dinero muchas veces en mi vida, pero nunca había tratado mal a la gente por eso. Llamé a Omar y le pregunté si había alguna forma de resolver esto sin una batalla legal completa. Dije que quizás podría ofrecerle a Corbin algo de dinero para que se fuera y todos pudiéramos seguir adelante. Omar se quedó callado un momento y luego preguntó cuánto estaba pensando. Dije que quizás $30,000 o $40,000, suficiente para ayudarlo con su crisis inmediata, pero no la mitad del patrimonio. Omar dijo que podía hacerlo si quería, pero tenía que advertirme sobre algo. Dijo que ceder ante una impugnación sin fundamento sentaba un mal precedente. Dijo que le decía a Corbin y a cualquiera que estuviera observando que si hacías suficiente ruido y causabas suficientes problemas, podías obtener dinero aunque no lo merecieras. Omar me recordó que papá específicamente no había querido que Corbin tuviera el dinero. Dijo que la carta de papá era muy clara sobre su razonamiento. Omar preguntó si realmente quería ignorar los deseos claramente expresados de papá solo para evitar el conflicto. Le dije que necesitaba pensarlo. Dijo que estaba bien, pero que debía pensar con cuidado en lo que realmente estaba haciendo. Dijo que estaría premiando a Corbin por 2 años de abandono y por romper la carta de papá y por acusarme de abuso de ancianos. Dijo que eso no parecía correcto ni justo. Colgué sintiéndome más conflictuada que antes. Esa noche volví a la casa de papá porque había dejado unas cajas ahí. La casa se sentía diferente cada vez que la visitaba, más vacía, más como un lugar donde alguien solía vivir en lugar de un hogar. Encontré una pila de álbumes de fotos en el closet del pasillo que no había notado antes. Me senté en el piso de la sala y empecé a mirarlos. El álbum más viejo tenía fotos de Corbin y yo de niños. Había una de nosotros construyendo un castillo de arena en la playa. Teníamos quizás 5 y 7 años y ambos sonreíamos a la cámara con arena en el pelo. Había otra foto de nosotros disfrazados para Halloween. Corbin era un caballero y yo era un fantasma. Teníamos los brazos alrededor del otro. Seguí pasando las páginas y viéndonos crecer en esos momentos congelados. Solíamos jugar juntos todos los días. Solíamos contarnos secretos y protegernos de los niños del vecindario. Teníamos bicicletas iguales y las andábamos por todas partes. Traté de entender cuándo cambió todo entre nosotros. No había un solo momento que pudiera señalar. Fue gradual. Corbin empezó a preocuparse más por ser popular en la secundaria. Consiguió nuevos amigos que pensaban que yo era aburrida. Para la preparatoria, apenas hablábamos
veíamos aunque vivíamos en la misma casa. Después de que se casó y se mudó, nos veíamos quizás 2 veces al año en eventos familiares. Nos convertimos en personas diferentes, con valores diferentes. Yo quería estabilidad y él quería emoción. Yo aparecía por la familia y él aparecía por sí mismo. Mirando estas fotos viejas, sentí tristeza por esos 2 niños pequeños que no sabían que terminarían peleando por el dinero de su padre algún día. 3 semanas después, el abogado de Corbin presentó una moción para una audiencia acelerada. Omar me llamó para explicar qué significaba eso. Dijo que el abogado de Corbin alegaba dificultad financiera y pedía al juez que adelantara la fecha del juicio porque no podían esperar 4 meses. Pero Omar dijo que esto era ridículo porque los problemas de dinero de Corbin no eran preocupación de la corte. Dijo que el calendario de la corte existía por una razón y que no podías simplemente saltarte la fila porque estabas endeudado, pero de todos modos teníamos que comparecer ante el juez para responder a la moción. La audiencia se programó para el martes siguiente a las 9 de la mañana. Tomé el día libre del trabajo y me reuní con Omar en el juzgado. El edificio era antiguo con pisos de mármol y techos altos que hacían eco de todo. Pasamos por seguridad y encontramos la sala correcta. Corbin ya estaba ahí con su abogado. No me miró. La jueza entró y todos nos pusimos de pie. La jueza era una mujer de unos 60 años con cabello gris y ojos agudos. Le pidió al abogado de Corbin que explicara la moción. Se levantó y dio un discurso sobre cómo Corbin enfrentaba una ejecución hipotecaria y no podía darse el lujo de esperar meses para un juicio. Dijo que el retraso estaba causando daño irreparable a su cliente. La jueza escuchó sin expresión. Luego le pidió a Omar que respondiera. Omar se levantó y explicó con calma que los problemas financieros de Corbin existían antes de que muriera nuestro padre y no habían sido causados por el testamento. Dijo que Corbin había estado endeudado durante años según sus propias declaraciones financieras. Dijo que el calendario de la corte estaba establecido por una razón y que la dificultad financiera no era motivo para una audiencia acelerada, cuando la dificultad era anterior al caso. La jueza miró al abogado de Corbin y le preguntó si tenía alguna respuesta. Intentó argumentar que la situación de Corbin era urgente, pero la jueza lo interrumpió. Dijo que había revisado el testamento y la carta de papá y la línea de tiempo de los eventos. Dijo que el reclamo de Corbin parecía débil según la evidencia. Negó la moción para la audiencia acelerada y fijó una fecha de juicio a 4 meses, si no podíamos llegar a un acuerdo. El mazo cayó y todo terminó en menos de 20 minutos. Después de la audiencia, Omar y yo salimos al pasillo del juzgado. Me sentía aliviada de que la jueza pareciera escéptica sobre el caso de Corbin. Entonces escuché la voz de Corbin detrás de nosotros. Estaba llamándome por mi nombre. Me di vuelta y lo vi caminando hacia mí. Omar de inmediato se puso entre nosotros y dijo que toda comunicación debía pasar por los abogados. Corbin lo ignoró y siguió hablándome directamente. Gritó que yo me escondía detrás de abogados porque sabía que lo que había hecho estaba mal. Dijo que había manipulado a papá y que ahora estaba demasiado asustada para enfrentarlo sin protección legal. Algo dentro de mí se rompió. Me moví alrededor de Omar y hablé por primera vez desde que todo esto empezó. Le dije a Corbin que yo había estado ahí cada semana durante 15 años mientras él no podía molestarse en llamar. Dije que papá había tomado su decisión basado en nuestras acciones, no en mi manipulación. Dije que él le había dicho a papá en su cara que estaba esperando a que muriera para poder tener su dinero y que ahora estaba enojado porque papá lo recordaba. La cara de Corbin se puso roja. Empezó a decir algo, pero su abogado lo tomó del brazo y lo alejó. Omar puso su mano en mi hombro y me guió hacia la salida. Mis manos temblaban. Nunca antes había confrontado a Corbin así. Siempre había sido la pacificadora que evitaba el conflicto, pero algo en él culpándome por sus propias decisiones me hizo enojar lo suficiente para finalmente defenderme. Esa confrontación me dejó temblando y molesta por días después. No podía dormir, no podía concentrarme en el trabajo. Seguía reproduciendo el momento en el pasillo del juzgado una y otra vez en mi cabeza. Odiaba el conflicto. Había pasado toda mi vida tratando de mantener la paz en la familia. Nunca quise pelear con mi hermano por el dinero de nuestro padre. Así no era como se suponía que debían salir las cosas. Priya vino una noche y me encontró sentada en mi sofá mirando la nada. Me hizo té y se sentó a mi lado. Dijo que me veía terrible y preguntó qué pasaba. Le conté sobre la confrontación y lo mal que me había hecho sentir. Priya escuchó y luego dijo algo que me golpeó fuerte. Me recordó que yo no había empezado esta pelea. Dijo que Corbin la había empezado al levantar una copa en el funeral de papá y al impugnar un testamento claro y acusarme de abuso de ancianos. Dijo que yo no había hecho nada malo excepto estar ahí durante 15 años. Dijo que Corbin había tomado sus propias decisiones y ahora estaba lidiando con las consecuencias. Priya preguntó por qué estaba tomando responsabilidad por los sentimientos de Corbin cuando Corbin nunca tomaba responsabilidad por nada. Sabía que tenía razón, pero de todos modos se sentía terrible estar distanciada de mi único hermano justo después de perder a nuestro padre. Le dije a Priya que una parte de mí seguía esperando que Corbin se disculpara y pudiéramos encontrar alguna manera de
de volver a ser familia. Priya dijo, quizás eso pase algún día, pero ahora mismo necesitas protegerte y honrar los deseos de papá. Dijo que ser amable no significaba dejar que la gente me pasara por encima. Unos días después, mi teléfono sonó y vi el nombre de Ivy en la pantalla. Preguntó si podía venir a ver la casa del abuelo antes de que algo le pasara. Dijo que tenía algunos recuerdos de cuando era pequeña y quería verla una vez más. Acepté de inmediato y le di la dirección, aunque probablemente todavía la recordaba. Ivy llegó una hora después con el cabello en una cola de caballo y usando jeans y una sudadera. Se parecía tanto a Corbin a esa edad que dolía mirarla. Caminamos por la casa juntas y Ivy se movía despacio por cada habitación. Se detuvo en la cocina y dijo que recordaba ayudar al abuelo a hornear galletas ahí. Dijo que la dejaba romper los huevos y siempre hacía un desastre, pero él nunca se enojaba. Señaló un lugar en la encimera donde había derramado harina por todos lados. En la sala, dijo que recordaba sentarse en su regazo mientras le leía cuentos. Dijo que hacía voces graciosas para todos los personajes. Salimos al jardín trasero e Ivy caminó directo hacia el huerto. Se arrodilló junto a las plantas de tomate que todavía crecían. Dijo que el abuelo le había enseñado a plantar semillas y regarlas. Dijo que un verano crecieron girasoles más altos que ella. Ivy me miró con lágrimas en los ojos y dijo que deseaba haber visitado más. Dijo que su papá siempre inventaba excusas de por qué no podían venir, pero que ella debió haber insistido. Me senté en el pasto junto a ella y le dije que solo era una niña y que no era su responsabilidad. Dije que el abuelo lo entendía. Ivy se limpió los ojos y dijo que sentía que se había perdido de conocerlo. Le dije que podía preguntarme lo que quisiera saber y le contaría historias sobre él. Nos sentamos en el jardín otra hora, mientras yo compartía recuerdos e Ivy escuchaba. Fue agridulce verla tratar de conectar con el abuelo que apenas conocía. Tía recuerdos e Ivy escuchaba. Fue agridulce verla tratar de conectar con el abuelo que apenas conocía. Me di cuenta de que las acciones de Corbin no solo nos habían lastimado a papá y a mí, también habían lastimado la relación de su propia hija con nuestra familia. Cuando Ivy se fue manejando, me saludó por la ventana. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué y vi un mensaje de Ivy enviado mientras todavía manejaba. Decía que lamentaba lo que su papá había dicho y que necesitaba tiempo para pensar en todo. Le respondí que entendía y que podía llamarme cuando quisiera. Me reuní con Omar la semana siguiente y le pregunté de nuevo sobre llegar a un acuerdo. Le conté sobre Ivy y sobre Lena y sobre cómo no quería que la familia se destruyera. Omar escuchó pacientemente. Luego me dijo algo que cambió cómo pensaba sobre esto. Dijo que Corbin no estaba desacelerando. Dijo que Corbin había rechazado nuestra oferta de mantener bajos los costos y le había dicho a su abogado que llevara el caso hasta el juicio. Dijo que Corbin ahora afirmaba formalmente en una declaración jurada que nuestro padre había tenido demencia en sus últimos años y que el testamento era falsificado. Dijo que Corbin estaba exigiendo una declaración y un juicio completo para probarlo. Sentí náuseas. Papá no tenía demencia. Papá había estado lúcido hasta el día que murió. Leía el periódico cada mañana y hacía el crucigrama con pluma. Recordaba el nombre de cada vecino y cada cita médica. Ahora Corbin le estaba diciendo a una corte que nuestro padre había estado fuera de sus cabales y que yo había falsificado su firma. Ya no era solo un ataque contra mí, era un ataque contra papá, contra quién era, contra la verdad de sus últimos años. Omar dijo que la acusación de falsificación era grave e imprudente, pero que también abría una puerta. Dijo que si Corbin estaba alegando formalmente fraude y falta de capacidad, entonces el patrimonio tenía permitido presentar cualquier evidencia que papá hubiera dejado para defender su propia competencia. Omar hizo una pausa. Dijo que había estado revisando el archivo y había una nota del señor Whitfield sobre un objeto sellado que papá había dejado con instrucciones específicas. Dijo que solo debía abrirse si el testamento alguna vez era impugnado en la corte. Dijo que Corbin ahora había hecho exactamente eso. Recordé el sobre grueso en el cajón con llave del señor Whitfield. Recordé que había dicho que esperaba que se quedara sellado. Mis manos se enfriaron. Omar dijo que deberíamos reunirnos con el señor Whitfield antes de la declaración. Dijo que lo que fuera que papá hubiera dejado podría ser lo que pusiera fin a esto. La declaración se programó para un miércoles por la mañana en la oficina del señor Whitfield. Ambos abogados estarían ahí. Corbin estaría ahí. Yo estaría ahí. El señor Whitfield le había dicho a Omar que llevaría el objeto sellado porque las instrucciones escritas de papá eran legalmente vinculantes para él y la condición ahora se había cumplido. Dijo que él mismo no lo había abierto. Dijo que papá le había hecho prometer que no lo haría. Apenas dormí la noche anterior. No sabía qué había en el sobre. No sabía si me ayudaría o me perjudicaría. Una parte de mí temía que papá hubiera escrito algo que no quería escuchar. Otra parte de mí temía que no fuera nada en absoluto. La mañana de la declaración, llegué temprano a la oficina. Omar ya estaba ahí. El señor Whitfield nos saludó y nos llevó a una gran sala de conferencias con una mesa larga y una pantalla en la pared. Había una taquígrafa de la corte preparándose en la esquina. Unos minutos después, Corbin llegó con su abogado. Traía un traje caro y se veía confiado.
solo. Me miró y sonrió con suficiencia. Parecía seguro de que iba a ganar. Lena no estaba con él. La tía Dileya había venido a sentarse conmigo. El abogado de Corbin comenzó. Dijo que su cliente estaba preparado para probar que nuestro padre carecía de capacidad para cambiar su testamento y que la firma en el documento no era auténtica. Dijo que Corbin testificaría que nuestro padre había estado confundido y olvidadizo en sus últimos años. Dijo que tenían la intención de traer a un experto en caligrafía. Todavía estaba hablando cuando el señor Whitfield levantó la mano y dijo que necesitaba abordar algo antes de que procediera la declaración. El señor Whitfield colocó el sobre grueso y sellado sobre la mesa. Dijo que mi padre se lo había dejado el mismo día en que ejecutó el Nuevo Testamento 2 años antes. Leyó en voz alta las instrucciones escritas de papá a la taquígrafa de la corte. Las instrucciones decían que el contenido debía revelarse solo si alguna persona impugnaba el testamento en un tribunal de justicia, y específicamente si alguna persona alegaba que él no estaba en su sano juicio o que su firma había sido falsificada. El señor Whitfield dijo que esa condición ahora se había cumplido por la propia declaración jurada de Corbin. Dijo que por lo tanto estaba obligado a revelar el contenido. El abogado de Corbin objetó. Dijo que no había sido informado de ninguna evidencia sellada. El señor Whitfield dijo que la existencia del objeto había sido anotada en el archivo del patrimonio desde el principio y estaba disponible para cualquiera que lo revisara. Dijo que no era evidencia que él estuviera presentando. Era una directiva del fallecido que él estaba legalmente obligado a cumplir. La taquígrafa de la corte anotó la objeción. El señor Whitfield abrió el sobre. Adentro había una pequeña memoria USB y una sola hoja de papel. El señor Whitfield leyó el papel primero. Decía, con la letra de mi padre, que sabía que su hijo no aceptaría su decisión en silencio. Decía que sabía que Corbin afirmaría que estaba senil o que lo habían engañado. Decía que había hecho una grabación para que nadie pudiera decir jamás esas cosas de él, después de que se hubiera ido. Decía que reprodujeran el video. El señor Whitfield conectó la memoria USB a una laptop y la conectó a la pantalla de la pared. Presionó reproducir y ahí estaba mi padre. Estaba sentado en su propia sala en su silla favorita, usando el suéter azul que le había comprado 3 navidades antes. Se veía sano, se veía tranquilo. Miró directamente a la cámara. Dijo su nombre completo. Dijo la fecha, que era 2 años antes, la misma semana en que cambió el testamento. Dijo que estaba haciendo esta grabación por su propia voluntad, que nadie estaba en la habitación con él, que nadie le había dicho qué decir. Recitó el día de la semana, el nombre del presidente actual, la dirección de la casa en la que estaba sentado y el nombre del medicamento que tomaba para la presión arterial. Su voz era firme, sus ojos estaban claros. Cualquiera que lo viera podía notar que estaba completamente en su sano juicio. Luego dijo que estaba haciendo esta grabación porque recientemente había cambiado su testamento y quería explicar por qué con sus propias palabras en caso de que alguien alguna vez intentara decir que no había tenido la intención de hacerlo. Habló de mí. Dijo que yo había venido a verlo cada domingo durante 15 años sin falta. Dijo que lo había llevado a cada cita médica. Dijo que me había sentado con él en las noches en que no podía dormir. Dijo que yo había aprendido la receta de sopa de su madre porque quería conservar un pedazo de ella. Su voz se suavizó cuando habló de eso. Dijo que nunca había tenido que pedirme que fuera. Dijo, ella simplemente venía. Luego habló de Corbin. Su cara cambió. Dijo que 2 años antes le había preguntado a su hijo por qué ya no lo visitaba. Dijo que Corbin se había enojado. Dijo que Corbin le había dicho en su cara, en esa misma sala, que estaba cansado de fingir que le importaba un anciano aburrido y que solo estaba esperando a que muriera para finalmente poder tener su dinero y arreglar su vida. Mi padre miró a la cámara y repitió las palabras despacio para que no hubiera duda sobre lo que se había dicho. Dijo que su hermana Dileya había estado en la cocina y había escuchado cada palabra. Luego mi padre miró a la cámara y habló directamente a Corbin. Dijo, Corbin, si estás viendo esto, significa que hiciste exactamente lo que sabía que harías. Significa que arrastraste a tu hermana a una corte y le dijiste a un juez que yo estaba fuera de mis cabales. Dijo, no estaba fuera de mis cabales, hijo. Tenía el corazón roto. Dijo que le había dejado todo al hijo que lo quería a él y nada al hijo que solo quería su dinero, y que esta grabación era prueba de que había sabido exactamente lo que estaba haciendo y exactamente por qué. Dijo, te amé toda tu vida. Simplemente no pude premiarte por esperar a que muriera. Luego se estiró hacia adelante y apagó la cámara y la pantalla se puso negra. La sala de conferencias quedó en silencio. La taquígrafa de la corte había dejado de escribir. La tía Dileya lloraba en silencio a mi lado. No podía respirar. Era la voz de mi padre, la cara de mi padre, extendiéndose desde 2 años atrás para defenderse a sí mismo y para defenderme a mí una última vez. Miré a Corbin. Estaba mirando fijamente la pantalla negra. Su sonrisa confiada había desaparecido. Su cara se había quedado sin color. Tenía la boca abierta, pero no salía ningún sonido. Su propio abogado había bajado su pluma y lo estaba mirando. El experto en caligrafía, el argumento de capacidad, la acusación de falsificación, todo se había convertido en cenizas. No había
forma de falsificar un video. No había manera de argumentar que un hombre recitando la fecha y el presidente y su propia dirección estuviera senil. Nuestro padre había visto venir este momento exacto 2 años antes de que sucediera y se había asegurado de tener la última palabra. El abogado de Corbin se inclinó y le susurró algo. Corbin no respondió. Luego el abogado se puso de pie y dijo que, a la luz de la nueva evidencia, necesitaba hablar con su cliente y solicitaría un receso. El señor Whitfield dijo que eso no sería necesario a menos que Corbin tuviera la intención de continuar. Dijo que la grabación dejaba claro que cualquier otro reclamo de incapacidad o falsificación no solo carecería de fundamento, sino que sería una falsedad consciente, y que insistir en ello podría exponer a Corbin a sanciones. Le preguntó a Corbin directamente frente a la taquígrafa de la corte si deseaba retirar su impugnación. Corbin finalmente apartó la mirada de la pantalla. Me miró por primera vez en 2 años. No se veía enojado. Solo se veía como un hombre que había perdido. Abrió la boca. Esperé a que gritara, que me acusara una vez más, que dijera que el video era falso, que dijera cualquier cosa, pero no lo hizo. Cerró la boca. Miró hacia abajo, a la mesa, y con una voz tan baja que casi no pude escucharla, dijo que retiraba la impugnación. El señor Whitfield le pidió a la taquígrafa de la corte que anotara que la impugnación había sido retirada formalmente. Corbin se puso de pie. No me miró de nuevo. Tomó su abrigo y salió de la sala de conferencias, y su abogado lo siguió. Escuché las puertas del elevador abrirse y cerrarse en el pasillo, y luego la oficina quedó en silencio. La tía Dileya puso su mano sobre la mía. Miré fijamente la pantalla negra donde había estado mi padre. No sentía que hubiera ganado nada. Solo sentía que por primera vez desde que lo encontré en ese piso de la cocina, él finalmente había podido hablar. Corbin había pasado 2 años diciéndole a todos que yo era una mentirosa, y al final no fui yo quien demostró que estaba equivocado. Fue nuestro padre, extendiéndose desde la silla que amaba, con el suéter que le regalé, para decir la verdad una última vez. Corbin no dijo nada. No quedaba nada por decir. Papá ya lo había dicho.